Bueno, como bien decía aquel hermano, mi nombre es Matías, soy estudiante de teología del tercer año. Bueno, acá vine con todos los chicos del grupo Jim, que es Valentín, que está de Revelación de Córdoba, de Altagracia, y el que está a su lado es Cristian, que viene de San Vicente Misiones. Hoy nos pudieron acompañar otros dos Jim que tenemos, que son de lo que es la Asociación del Sur, que es General Roca, Río Negro. Pero bueno, les mandaba sus saludos también. Saben que, para entrar un poco en el tema, uno cuando prepara un sermón siempre empieza a pensar, bueno, voy a hablar de este tema. Y se pone en oración y le pide, Señor, decime qué tema quiero que predique. Y armás un tema y por ahí te sale el Señor y dice, ¿sabes qué? Ese no tenés que hablar. Yo decís, bueno, me tengo que cambiar. Lo cambiás. Y dice el Señor, no, ese tampoco vas a hablar. Bueno, Señor, cambiamos. Hasta que pude elegir el tema para este sábado. Hay un evento muy importante que ocurre esta semana. A ver si alguien lo sabe. Le doy la fecha, el 10 de septiembre. Bien, exactamente. Para los que no saben, el mes de septiembre, además de que acá en Tucumán se declaró el mes de la Biblia, si no me recuerdo, es el mes de concientización sobre la prevención del suicidio. Un tema que por ahí cuesta tocar, un tema que por ahí nos cuesta abordar, pero que es importante tenerlo en cuenta y también tener en cuenta lo que habla la Biblia respecto de esto. Nomás para aportar un dato que pude buscar en información con respecto al mes de concientización, dice que el comienzo de septiembre marca el mes nacional de prevención del suicidio. Un factor de protección importante para la prevención del suicidio es la conexión. Sabemos que las conexiones son uno de los principales factores de protección de la salud mental y la prevención del suicidio. Son estas conexiones con los demás las que nos dan un propósito y un enfoque. Cuando decimos aquí estoy para ti, queremos que todos sepan que hay alguien aquí que se preocupa por ellos, que son amados, deseados todos los días y que todos podemos estar para ti todos los días, ya sea que seamos profesionales. Dice que el suicidio se puede prevenir. La mayoría de las personas que piensan en el suicidio no quieren realmente terminar con su vida. ¿Saben lo que quieren? Dice que solo quieren alivio del intenso dolor emocional que están experimentando y no ven alternativas viables para resolver el problema o la cuestión. La mayoría de la gente no quiere realmente morir, simplemente quiere acabar con el sufrimiento, quiere acabar con ese dolor emocional. Saben que uno cuando se pone a hablar del suicidio, mayormente tenemos algún conocido, tenemos algún amigo, tenemos algún pariente, tenemos alguien que escuchamos cercano. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a la villa tenía la primera historia de suicidio que recuerdo, es una joven de mi barrio, de donde yo me crié. Yo era amigo del hermano y cuando llegué a la villa me vengo a enterar de que la chica se había quitado la vida. Problemas de la familia, problemas del hermano, problemas con la pareja. Y este año, estando acá en los Gym, a mitad de año, se suicidó un amigo, alguien más cercano. Y uno que cuando es alguien que te toca que es cercano, vos la conocés y vos decís, es una persona sonriente, alegre, feliz, pero muchas veces de trasfondo pasan cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque mayormente nos aislamos. Como seres humanos tenemos la tendencia a aislarnos. En realidad tendríamos, como hablaba acá en la información con respecto a esto, buscamos tener conexiones con los demás, pero muchas veces nos encerramos, no hablamos de las cosas que nos pasan. Hoy en día, con el celular constantemente estamos conectados, pero ¿cuántas veces cuando estamos cara a cara con la persona no hablamos? No comentamos lo que nos pasa, no comentamos lo que sucede. Pero hay algo muy importante que todos tienen en las redes sociales, se manejan por Instagram, por Facebook, y están con las fotos del perfil, con las historias viajando, historias comiendo con amigos, pero por dentro ¿cómo estamos? Y saben que dice acá el 94% de las personas creen que el suicidio se puede prevenir, al menos en ocasiones. El 67% de las personas informan que tienen o han tenido un problema de salud mental. El 60% de los adultos están familiarizados con el suicidio. 2 de cada 3 adultos creen que no tienen suficiente conocimiento para saber si alguien está considerando el suicidio, pero 8
de cada 10 están abiertos a aprender cómo pueden hacer más para ayudar a alguien que lo necesita. Entre la mitad y las 3/4 partes de los adultos se sienten cómodos, estando allí para ayudar a un ser querido, hablando con un médico cuando tiene dificultades, hablando con un amigo o un ser querido cuando tienen dificultades y hablando sobre el suicidio con amigos y seres queridos en general. Saben que muchas veces hay algo que es muy cierto, hay gente que constantemente habla del suicidio, habla de que si se le acabara la vida, habla de que si se terminara todo, pero muchas veces la persona que no habla es la que lo está pensando. Y como decíamos, hay una gran probabilidad de prevenirlo, pero muchas veces no estamos atendiendo a las señales, no estamos viendo el perfil de la persona, no estamos realmente teniendo una conexión con la persona. Y saben que para eso el título de este sermón es una pregunta, que es ¿dónde encontrar un rayo de luz? ¿Dónde encontrar esa esperanza? Y cuando estaba armando el tema, elegí 3 personajes de la Biblia que me hicieron reflexionar un poco con respecto al suicidio. La primera es un personaje muy conocido que se encuentra en 1 Samuel, capaz que ya diciendo el libro ya saben de quién voy a hablar. Se encuentra en el libro 1 Samuel, capítulo 31, versículos 1 al 4. Si me acompañan en la lectura, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel, huyendo ante los filisteos, cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía un gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saben que en la Biblia hay 7 casos registrados de suicidio. 9 si nos ponemos a leer los libros apócrifos o los de Macabeos se cuentan 9, pero en la Biblia, que la mayoría tiene, que la que tenemos, 7 suicidios hay en total escritos en la Biblia. Cuando hablamos de Saúl, conocemos un poco la historia, ¿no? Saúl, ¿cómo era? Díganme una característica crucial de él. Lindo. Lindo. Hermoso. Por fuera era hermoso. La Biblia lo describe. ¿Qué más? Alto. ¿Qué más? ¿Tenía poder adquisitivo? Era el rey. ¿Tenía fama? Sí. ¿Saben que acá un comentarista pone: era físicamente alto, era atractivo, era fuerte, era rico, podía dar órdenes a muchos? Saúl tenía muy buena apariencia externa. Vos decís, esta persona fue la que acabo de leer que se quitó la vida. Encima uno se pone tantas películas que hoy tenemos por Hollywood, por las cadenas, ¿no? Algo que me ponía a ver, me imaginaba, ¿no? Agarraba su propia espada, la blandía y se tiraba al piso, ¿no? Para apuñalarse a sí mismo. Un poco más acordar a los métodos de quitarse la vida de los japoneses. Pero ¿qué pasa? Dice el comentarista acá. Era físicamente alto, pero pequeño ante los ojos de Dios. Era atractivo, pero su pecado lo hizo reír. Era fuerte, pero su falta de fe lo hizo débil. Era rico, pero espiritualmente estaba en bancarrota. Podía dar órdenes a muchos, pero no les pudo ordenar que le respetaran ni le fueran leales. Saúl tenía muy buena apariencia externa, pero la interna estaba en decadencia. Y saben que cuando uno se pone a prestar atención a toda la historia de Saúl, constantemente Saúl se desvió del camino. Saúl fue ungido para ser el rey de Israel. Fue ungido con un propósito, con un objetivo. Pero el problema mayor que tuvo fue no depender de Dios. Uno de los grandes problemas que tuvo Saúl fue de querer tomar todo por sus propias manos. Podemos tomar la historia de la pitonisa, podemos tomar diferentes instancias. Pero saben, cuando menciona que Saúl se queja y le dice: mátame antes que
tenían de antemano, Saúl estaba recordando lo que le habían hecho a Sansón. Y si uno se pone a investigar quiénes eran los filisteos, no eran cualquier lugareño, no era cualquier pueblito, cualquier tribu, era una tribu sanguinaria, una tribu que le gustaba matar. Entonces Saúl se ponía a recordar en su historia, en la historia del pueblo de Israel, lo que había pasado con Sansón, cómo lo habían torturado, cómo lo habían humillado públicamente. Dicen que la flecha aproximadamente podría haber estado lo que es la costilla, lo que era el costado del cuerpo, o sea, estaba herido de muerte. Pero Saúl tenía miedo, tenía terror, no quería afrontar la muerte en nombre de Dios, no quería afrontar los problemas. Entonces buscó la solución más rápida. Primero le pide a su escudero que lo mate, pero se niega. Pero después decide él mismo quitarse la vida, afrontando de que Dios no estaba con él, afrontando que Dios no lo podía sacar ahí. Y muchas veces pasa que conocemos gente que está en una situación estable, uno lo ve por fuera, es una persona alegre, es una persona sonriente. Esta última amiga que yo tenía, ustedes si lo hubieran podido conocer, era una chica sumamente alegre. Vos la veías sentada en el templo y estaba una sonrisa de cachete a cachete, encima que era digamos, rellenita como yo. Se le dibujaban los cachetes y con los lentes se le quedaban marcaditos, impregnados prácticamente dentro del cachete, de la felicidad que te transmitía. Cuando vos la escuchabas hablar, no pasaban 2 segundos y ya estabas viéndote con ella. Y una la veía, digo, bueno, y en la parte social era una persona que estaba en todos los grupos, en todas las actividades deportivas, en todos los grupos de amistades que había por haber. Estando en la villa, era una chica que por la vida estaba en todos los grupos misioneros trabajando. Pero por dentro tenía una lucha muy importante. Mientras estaba en la villa, luchaba con la depresión. Después tomó la decisión de principios de este año volverse a su provincia. Y cuando vuelve a la provincia, no encontró refugio, no encontró conexiones, no encontró amistades. No encontró la iglesia. Iba a la iglesia y la iglesia estaba vacía para ella. A tal punto que el mundo le empezó a llamar, la empezó a entrampar. Que si nos ponemos a estudiar la historia de Saúl parte por parte, podemos estar hablando toda la mañana de cómo el enemigo fue apartando a Saúl y poniéndole cosas del mundo. Hasta el punto que llegó a quitarse la vida. La importancia de las conexiones, la importancia de estar tomado de Dios, pero también estar rodeado de gente que esté tomada de Dios. Una segunda historia, también que me puso a reflexionar un poco de esto, es continuando ahí en el pasaje, versículo 5. Al ver que Saúl había muerto, ¿quién se quitó la vida? Su escudero. ¿Saben que cuando uno lee escudero se vive en la época medieval? Pero me puse a buscar cuáles eran las funciones de un escudero. Dice, prácticamente se resume en 2 partes. Debe fortalecer a su líder, alerta y anima a su líder, protege y vigila a su líder constantemente, rechaza cualquier tipo de ataque contra su líder, rescata a su líder de todas las dificultades y apuros. Y sigue todavía la lista. El otro punto, debe ser un buen comunicador, comparte los sueños, metas y visiones de su líder. Desea que su líder progrese, perdona a su líder por cualquier ofensa sin resentimiento, demuestra una lealtad extrema a su líder, va a la par de su líder. Pero saben que cuando uno se pone a estudiar lo que es el oficio del escudero, era una persona que tenía que dar la vida por su líder. Su líder no podía morir, su líder no podía perecer. Si él tenía que ponerse enfrente, cubrirlo para recibir una lluvia de flechas, él tenía que estar ahí y dar su vida. Y saben que en la historia del escudero de Saúl, algo que me hizo reflexionar mucho es el hecho de que muchas veces lo que sucede a una persona termina afectando al resto. Porque el escudero, que no tiene nombre, algunos comentaristas le ponen, pero la mayoría concuerda que no se sabe el nombre de la persona. Cuando ve a Saúl morirse, directamente se apunta a quitar la vida. Saben que en los comentarios muchas veces amplía y dice que el escudero se quiere quitar la vida por el hecho de la vergüenza, por el hecho de la deshonra, por el hecho de haber fallado. Y muchos cristianos en el día de hoy que se han suicidado es por vergüenza, deshonra. Sienten que su pecado es
hicieron no tiene perdón, no tiene un lugar donde encontrarse. Y si nos ponemos a relacionar las dos historias entre Saúl y el escudero, vemos varios factores del perfil, ¿no? Si vemos lo que era el escudero, yo me imagino que era una persona alegre, una persona que siempre, alguien que tiene que motivar. ¿Es alguien que está triste? No. ¿A ustedes alguien los motiva? Le hago esa pregunta, ¿alguien los motiva a ustedes? ¿Les levanta el ánimo? ¿Las ayuda cuando están tristes? ¿Los hace levantar de la cama? ¿Los levanta de la silla? Bueno, esa persona prácticamente es el escudero de ustedes. Porque esa persona a ustedes es la que los levanta, la que los apoya, la que está ahí pendiente, la que está al filo del cañón. Y si ustedes son ese escudero para otra persona, están cumpliendo un rol muy importante. A tal punto que a las personas depresivas, muchas veces un escudero en la vida le ayuda a superar todas las pruebas. Porque no está solo. Y saben que el escudero acompañaba inclusive hasta el último momento a su líder. No lo dejaba solo por nada del mundo. Si tenía que ir al baño, iba nada más cuando el líder iba al baño. Hasta ese punto era. O sea, no podía dejarlo solo nunca, en ningún momento. Era su fiel compañero, era su alma gemela. Era quien estaba inseparable a la vida en el campo de batalla. Pero cuando se pierde, cuando perdés ese motivo, perdés esa persona, y no queda nadie más que el dolor, que las pruebas, que las tentaciones, que ocurre. Y muchas veces le sentimos esa pérdida como la muerte. Pero en este caso no es que solamente habían matado a Saúl, porque Saúl estaba vivo. Tenía una posibilidad de seguramente seguir vivo. Pero Saúl decidió quitarse la vida por miedo a enfrentar los problemas. Y como estábamos hablando hace ratito cuando mencionaba el texto, una persona que se suicida normalmente quiere escapar de los problemas, quiere escapar del sufrimiento, quiere escapar del dolor, de la agonía, de los conflictos. Y saben que por lo tanto en Uruguay es uno de los países con mayor tasa de suicidio. Y si vos hablás por ejemplo, cuando estábamos recordando el verano con los uruguayos, ellos te decían los motivos por los cuales se quitaban la vida. Avanzamos desde lo que es pérdidas económicas en gran magnitud hasta jóvenes que se quitaban la vida porque lo había dejado la pareja. Por el no saber manejar la emoción, no encontrar esperanza, no encontrar un refugio, no encontrar una solución a un pequeño rayo de luz ante tantos problemas, ante tantas tinieblas. Aquí un comentario dice que el escudero Saúl se enfrentó a un dilema moral. Debía cumplir una orden pecaminosa que proviene de un hombre que se suponía debía obedecer. Sabía que debía obedecer a su señor el rey, pero también sabía que el asesinato era pecado. Inclusive la situación del escudero llegó a un punto que tenía que decidir si hacer caso a la ley de Dios o hacer caso a quien tenía que estar prácticamente entregado. Y sigue diciendo, existe una diferencia entre seguir una orden con la que no se está de acuerdo y seguir una que sabe que es pecado. Nunca es bueno ni ético llevar a cabo una mala acción sin importar quién dé la orden, ni cuáles sean las consecuencias por la desobediencia. ¿Qué es lo que conforma su decisión cuando se enfrenta a un dilema moral? ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros a la hora de afrontar los problemas y las circunstancias? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo afrontamos los problemas? ¿En qué lugar estamos? ¿Dónde estamos parados? Y la verdad que entre estas dos historias uno queda con un poquito de sabor amargo, ¿no? Porque no terminan bien, no se encuentra mucha esperanza. Dice los comentaristas que Saúl se enfrentó a la muerte de la misma manera que se había enfrentado a la vida. Tomó los asuntos en sus manos sin pensar en Dios ni pedirle su dirección. Ahora les quiero hacer una pregunta para que se respondan ustedes mismos, ¿no? Normalmente le pedimos a Dios la guía para hacer las cosas que hacemos. Oramos antes de salir, hablando a Dios que nos guíe, que nos acompañe. En el trabajo, pedimos a Dios la dirección para que hagamos las cosas de la mejor manera. Incluso cuando llegamos a la casa y se presenta una discusión, pedimos guía a Dios para
podamos de la mejor manera dialogar? ¿O tomamos la decisión de poner las manos? ¿O nos dejamos llevar por el impulso? ¿O a veces caminamos y directamente decimos, esto ya lo sé, lo manejo, es fácil? Ya lo he dicho toda mi vida. En el oficio, ¿no? Muchas veces me tocó hablar con gente que se dedicaba a la construcción y me decían, pero esto es fácil, esto lo hacemos en 2 minutos, levantamos una pared, ponemos todo, ya está. Pero en las cosas más sencillas, hablamos a Dios, buscamos a Dios. Pero para no dejar el trago amargo de estos 2 personajes que decidieron quitarse la vida, hay una contracara. Hay otra persona en la Biblia que pasó prácticamente, podríamos decir, que por el mismo valle de sombras. Los invito a que busquemos en la Biblia 2 de Corintios, capítulo 11. Según de Corintios, capítulo 11, versículos del 16 en adelante. Ya conocen el personaje, ¿no? Leamos un poquito lo que él vivió. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si estuviera loco, con la confianza de tener de quién gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleraréis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleraréis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, y si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro sea atrevido, hablo con locura, también yo lo sea. ¿Son hebreos? Yo también soy, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de migración, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. En Damasco, el gobernador de la provincia de Rey Aretas puso guardias en la ciudad de los Damascenos para apresarme, y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Dígame, Pablo no tenía motivo para quitarse la vida si lo ponemos al tema de hoy. ¿Quién soportaría recibir todo lo que vio Pablo, no? Y si uno se pone a pensar, Saulo y el escudero, en la época de los israelitas, en plena guerra, ¿no habrá pasado por lo mismo? Yo que soy muy, por así decirlo, soy muy cinéfilo, me encanta ver películas de acción, de guerra, de la época de antes. Yo me imagino lo que habrá sido la batalla de Saulo y su escudero a lo largo de los años. Guerras con flecha, con lanza, recibir el escudo y que te atraviese una lanza pero que no te mate y seguir peleando, con la espada yendo a todos lados, escuchando constantemente el grito, el temor constante a que te maten. No es un lugar fácil. No entro en detalle en todo lo que fue la historia, por qué había tantas guerras, por qué se peleaban los filisteos, pero si uno se pone a pensar, pasaron cosas tremendas. Y mirá cómo terminó su vida. Y Pablo pasó por lo mismo, incluso podríamos pensar que hasta peor. Pero imagino lo que era apedrearse, a que te apedrearan. Capaz que, no sé si muchas de las mujeres lo sabrán, pero bueno, los varones capaz
sufrió, sabe cuánto duele. Sabe lo que es sentir una piedra que te golpee con toda la fuerza, el impacto. O si alguno ha tenido la experiencia fuera del manga, hoy en día, ¿no? ¿Sabe lo que es recibir un tiro? Imagínense una lluvia de piedras. Y eso pasó Pablo. Imagínense que a donde vos vivías, donde vos te criaste, te quieren sacar a piedrazos de tu casa. No te quieren ver más. Y eso le pasó a Pablo, cuando habla de su propia ciudad, de sus propios compatriotas. Recibir el rechazo absoluto. Pero Pablo, se busca asemejarse a Cristo. Y saben que esta semana, cuando estábamos con los chicos dando un estudio bíblico, algo que me puse a recordar mucho es el sacrificio de Jesús. Paso por paso. Si tienen tiempo hoy, los invito a que se pongan literalmente a ver cómo fue todo lo que pasó Jesús hasta la cruz, e incluso en la cruz misma. El dolor, el sufrimiento. Saben que en Colportaje hablamos mucho de la salud integral, de lo que es el aspecto físico, espiritual, mental y social. Y Jesús recibió prácticamente la crucificación en las 4 áreas. Físicamente, lo murieron. Socialmente, lo repudiaron. Mentalmente, estaba agotado. Ahí recién en la escuela sabática hablamos del Getsemaní. Sentir esa sensación de vacío, de soledad, que a las personas con las que vos confiaste no estaban preparadas, dormían cuando vos les pedías que oraran. Cuando lo apresaron, escaparon, no estuvieron a su lado, huyeron. Y espiritualmente, recordemos que cuando Jesús encargó el pecado de todo el mundo, sintió por primera vez, desde antes de la creación, desde toda la existencia, por primera vez sintió la ausencia de Dios. Expresó con palabras: Abba, ¿por qué me has abandonado? Y Pablo, buscando imitar a Cristo, pasó todas estas cosas. Pero si buscamos en Filipenses, capítulo 1, versículos 20 al 26, dice lo siguiente. Seguimos hablando de las palabras de Pablo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y el versículo que más repetimos es: para mí vivir en Cristo y el morir es ganancia. Y saben que este pasaje lo leímos con los chicos en nuestro culto grupal, y cuando leíamos a Pablo podíamos identificar en cierto aspecto una idea de suicidio. ¿O no? ¿Se dan cuenta en qué versículo? Fíjense. Versículo 23. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo. Lo cual, ¿qué dice en su Biblia? Muchísimo mejor. Para mí morir es mejor. Para mí, si yo me muero, estaría feliz porque ya estaría con Cristo. Y esa frase muchas veces la repite alguien hoy en día en la sociedad que está pasando por males. Y dice: para mí sería mejor morir. Para mí sería mejor ya no estar acá. Cuando entras en confianza con algunas personas, escuchas mucho esa frase. Ya no encuentro salida, ya no encuentro solución, no encuentro esperanza. Pero acá Pablo nos deja una lección enorme, porque él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Saben que Saulo y su escudero perdieron toda esperanza de una vida nueva. Perdieron toda esperanza de que Dios podía salvarlos. Y ni siquiera se preocuparon por su vida espiritual, ni siquiera se preocuparon por su ánimo. Directamente acudieron al suicidio para quitarse la vida y decir: ya
de que iba a ser salvo, de que Jesús lo iba a restaurar, de que a pesar de lo que ocurriera acá, no importaba, porque después en la próxima vida le iba a ver a Jesús de nuevo. Y ahí nos deja un mensaje, un rayo de luz en nuestra vida. No sé si alguna acá estará pasando por algún momento mal, no sé si alguna estará pasando por un momento triste, por alguna decepción, por alguna angustia, o quién dice que por alguna depresión. La verdad que el poder de la mente tiene mucha importancia. La mente es algo tan importante que tenemos que prestar atención, muchas veces no le damos el foco necesario. Cuando hablamos muchas veces, inclusive ayer estaba hablando con un médico, decía que tenía un montón de contracturas en el cuerpo. La persona vive estresada, empezaba a sentir enfermedades, vivía con angustias, vivía triste. Y si uno se pone a estudiar todo lo que son las enfermedades de la mente, terminan siempre afectando el cuerpo. ¿Pero qué buscamos? ¿Solucionar la mente o buscamos la pastillita milagrosa? Buscamos el paracetamol, buscamos el clonazepam para dormir, buscamos algún calmante para los dolores musculares, pero no nos enfocamos en el problema de trasfondo. Y saben que en la fe de Jesús, una de las partes que me gusta mucho y hago mucho hincapié cuando hablo con las personas, dice muchas veces que Dios no es que quiera arreglar la situación, sino que quiere arreglar la situación de trasfondo. Te quiere arreglar a vos como sos, en tu carácter, en tu personalidad. Más allá de solucionarte el problema que vos estás viendo, pero vos no ves de raíz. Y saben que cuando pensaba en esto, hay una cita de Elena que dice: considera las siguientes palabras: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Apocalipsis 20, 12 y 15. Le ruego que no se sienta desesperado, sin hacer nada. No escuche más al gran tentador, porque no tiene sentido hacerlo. Usted no necesita perecer si acude a Jesús tal cual es: pecador, contaminado, vil y depravado. Jesús puede salvar con creces a los impíos más duros y a los pecadores más corrompidos. Usted menciona que está siendo tentado a cortar el frágil hilo de su vida, pero si lo lleva a cabo, entonces sí su caso será irremediable, porque sumaría el suicidio a todos sus otros pecados. Si usted va al Señor tal como es, sin esperanza y contaminado por el pecado, y se lanza al pie de la cruz, pobre, miserable, ciego, desnudo, encontrará un Salvador que puede tenderle la mano y levantarlo. Sé muy bien que por muchos años usted no ha estado viviendo en armonía con Dios. Por largo tiempo ha estado siguiendo a otro líder, el príncipe de las tinieblas. Pero si desecha la sombra de las tinieblas, si ahora mira a Jesús, vivirá. Por ahí el mensaje en esta mañana con respecto al suicidio es pensar en la vida de uno, en primer lugar. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué se cruza por nuestra mente? ¿Dónde está nuestro rayo de luz? ¿Estamos en tinieblas o estamos buscando la luz verdadera? ¿Estamos en oscuridad o estamos buscando a Cristo para salir de los problemas? ¿Buscamos a Dios para salir del pantano, del pozo cenagoso, o buscamos salir por nuestro propio medio? En base a eso, de entender dónde estamos parados nosotros, cuando hablamos de los demás, es importante entender y escuchar. Es importante presentar a Cristo a las personas. Pero yo, para hablar de Jesús a otro, ¿qué tengo que hacer primero? Conocer a Cristo. Pero realmente conocerlo. No solamente que sea un Cristo que está clavado en la cruz, sino que sea un Cristo que vive y camina a mi lado, por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, por medio de la misión. Nada más para ir terminando, le quiero dejar dos pasajes más. Uno que se encuentra en Salmos
Salmos capítulo 34, 4 al 10 y 15 al 22. Dice lo siguiente: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y ahí pasamos al versículo 15 al 22. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, no serán condenados cuantos en él confían. Y ahí el último pasaje se encuentra en Isaías, capítulo 41, 10. Es un versículo muy conocido, mucha gente lo usa siempre cuando se bautiza. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que el mensaje de esta mañana pueda hacer que podamos realmente confiar en Dios. No importa qué problema pueda atravesar tu vida, no importa el dolor por el que puedas estar pasando, no importa qué te esté generando sufrimiento hoy, no importa con qué cosa el enemigo te quiera alejar de Dios. Confía en Él, ora a Dios, pídele fuerza, pídele sabiduría, y Él te va a escuchar. Recién leíamos en Salmo, Dios te escucha. Si vos clamás de corazón, Dios te escucha y te responde. Y Él se preocupa por cada uno de nosotros. Que en esta mañana podamos realmente encontrarnos con Jesús. Y antes de orar, cantamos el último himno, justamente el himno 424, muy relacionado con el tema que se titula